El hijo encerraba a su madre en silla de ruedas hasta que el perro del vecino hizo lo impensable. Antes de empezar esta historia, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Siempre es genial saber hasta dónde llegan nuestras historias. La casa de María siempre olía a pan recién horneado y a velas de lavanda. Aunque ya no podía caminar desde el accidente de coche, ella mantenía ese hogar sencillo con el toque de cariño que solo una abuela conocía. Sentada en su silla de ruedas, junto a la ventana de la sala, pasaba los días mirando los pájaros en el patio y rezando bajito, como quien confía en que Dios todavía no se ha olvidado de ella. Era una señora de facciones delicadas, piel clara y ojos azules, que parecían guardar océanos de recuerdos. Llevaba vestidos floreados, siempre limpios, aunque ya no tenía fuerzas para cuidarse sola. Quien la cuidaba, en teoría, era su hijo único, Charles, un hombre de unos 40 años, fuerte, con cara dura y siempre con el ceño fruncido. Para los vecinos era el hijo dedicado, pero dentro de esa casa, cuando la puerta se cerraba, la realidad era muy distinta. Charles casi nunca respondía cuando ella lo llamaba. Ignoraba sus pedidos de agua o comida, y cuando se enojaba, cerraba la puerta del cuarto con llave. Le decía que tenía que aprender a quedarse callada y que nadie aguantaba a viejitas inútiles. María ya no lloraba, no más, solo esperaba. En el jardín de al lado vivía Eleanor, una viuda amable de 70 años, con un perro llamado Rocky. Era un pastor alemán retirado de la policía, con pelos canosos en el hocico, pero con ojos atentos y alma de soldado. Desde que se mudaron al vecindario, Rocky le tomó un cariño silencioso a María. Bastaba con que ella apareciera en la ventana para que él corriera a la reja moviendo la cola, como si entendiera su soledad. Esa mañana, sin embargo, Rocky estaba inquieto. No había visto a María en la ventana. Fue hasta el portón, olfateó el aire, ladró 2 veces. Eleanor, mientras tomaba su té, notó la agitación. «¿Qué te pasa, Rocky? ¿Extrañas a tu amiga?» Rocky corrió a la reja, miró fijo hacia la casa de María y ladró más fuerte. Eleanor se levantó con esfuerzo, se puso su chamarra y caminó hasta la banqueta. Aplaudió, llamó. «María, ¿estás bien?» No hubo respuesta. Charles apareció minutos después, abriendo la puerta con una amabilidad fingida. «Ay, señora Eleanor, mi mamá está dormida. Tomó sus medicinas temprano y está descansando. Gracias por preocuparse. Es que Rocky está bien inquieto», dijo Eleanor tratando de ver por encima de su hombro. «No la vimos hoy. Todo está bajo control, no se preocupe», respondió Charles con una sonrisa forzada, cerrando la puerta antes de que ella pudiera decir algo más. Dentro de la casa, María estaba sentada en la penumbra. La ventana de su cuarto estaba tapada con una cobija vieja y la única luz se colaba por debajo de la puerta. No había comido desde el día anterior. Sus dedos delgados sostenían un rosario blanco y susurraba oraciones con una voz casi inaudible. Del otro lado de la barda, Rocky gruñía bajito. Presentía algo, olía el abandono, y eso lo molestaba profundamente. Caminó en círculos, fue hasta la puerta de la casa, rascó con las patas, luego volvió a la reja. Eleanor lo miraba con curiosidad y un nudo en el pecho. Al caer la tarde, Charles salió otra vez. Cerró todas las puertas con llave, apagó las luces y dejó a su madre sola. Ella escuchó los pasos alejándose, luego el silencio, y en ese silencio, Rocky ladró con fuerza. Un ladrido largo, sentido. No era normal. Eleanor, ahora con un suéter de lana sobre los hombros, cruzó el jardín. «Este perro no está bien», murmuró. Rocky se paró en 2 patas contra la reja, aullando. Eleanor miró la casa de María. Algo en su interior le decía que esto no estaba bien. «Mañana voy a regresar», se dijo a sí misma. «Y si no la veo, llamo a la policía». Pero tal vez mañana ya sería demasiado tarde. El sol apenas comenzaba a asomarse cuando Charles volvió a casa, con la camisa arrugada, los ojos rojos y un olor fuerte a alcohol impregnado en la piel. Cerró la puerta con fuerza, como si el mundo le debiera algo. Caminó hasta la cocina, se sirvió un vaso de agua y luego fue directo al cuarto donde había encerrado a su madre. Giró la llave con rapidez, abrió la puerta apenas unos centímetros y lanzó un paquete de galletas al suelo. «Ahí tienes. No me molestes en todo el día»,
gruñó cerrando de nuevo y volviendo a girar la llave con brusquedad. María, con los labios secos, miró las galletas sin fuerza para inclinarse. Su cuerpo delgado temblaba. Había pasado la noche sin dormir, rezando con un susurro apenas audible. El sonido de la puerta cerrándose fue como una sentencia, pero lo que Charles no sabía era que justo al otro lado del muro, Rocky había estado allí toda la noche, sin moverse, con la cabeza pegada a la cerca, escuchando. Rocky no ladró. Esta vez simplemente se echó, manteniendo la vista fija en la casa con las orejas atentas. Eleanor, al verlo tan tenso, decidió no esperar. «Vamos, Rocky», dijo mientras se ponía su abrigo y tomaba una canasta con bollos recién horneados. «Vamos a ver si esa pobre mujer ya despertó». Cruzaron el jardín. Eleanor se paró frente al portón de la casa de Charles y tocó el timbre varias veces. Nadie respondió. Rocky comenzó a ladrar con fuerza, desesperado, dando vueltas en la entrada como si buscara una forma de entrar. «Charles, buenos días», llamó Eleanor. «Traje panecillos. Está su madre». Después de unos segundos, Charles apareció en la ventana del segundo piso, despeinado y molesto. «Está dormida, déjenos en paz», gritó antes de cerrar la ventana de un golpe. Eleanor sintió una punzada en el pecho. Algo no estaba bien. Rocky arañaba el suelo, rascando con las patas como si quisiera excavar bajo la puerta. En la casa de al lado, Emily, una niña de 8 años, observaba desde su ventana. Sus trenzas rubias colgaban sobre los hombros y sostenía una libreta de dibujo donde había dibujado a Rocky junto a María. Al ver la escena bajó corriendo. «Abuela, Rocky está actuando raro otra vez». «Ya lo sé, cariño. No me gusta esto», respondió Eleanor con el ceño fruncido. Mientras tanto, María había intentado alcanzar el paquete de galletas. Con gran esfuerzo se inclinó hacia un lado de la silla, pero la rueda se atoró en la alfombra desgastada. Cayó al suelo con un gemido apenas audible. El golpe fue seco, su cabeza chocó contra la madera. Permaneció inmóvil, con la respiración agitada. Solo el rosario seguía en su mano. En el jardín, Rocky alzó la cabeza. Algo dentro de él se activó. Un sentido profundo, ancestral. Comenzó a aullar. Largo, doloroso, como si su alma supiera que alguien estaba sufriendo. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas. Una señora mayor se asomó con un delantal sucio de harina. Un joven interrumpió su trote matutino. Todos escuchaban ese lamento que partía el aire. Eleanor sintió que no podía esperar más. Sacó su celular y marcó. «Policía, quiero reportar una situación sospechosa. Creo que una mujer mayor está en peligro». Al otro lado de la línea, la operadora preguntó por más detalles. Eleanor describió la situación. Mencionó los gritos de Charles, el aislamiento de María y la conducta de Rocky. «Enviaremos una patrulla para verificar», respondieron. Rocky seguía aullando. Emily se acercó a él y le acarició la cabeza. «¿Quieres ayudarla, verdad?». Rocky se lamió la pata y volvió a mirar hacia la casa. Minutos después, una patrulla apareció al final de la calle. Charles salió de inmediato, ya más compuesto, con una camisa limpia y una sonrisa falsa en el rostro. «Oficiales, ¿en qué puedo ayudarles? Recibimos un reporte de posible negligencia hacia una persona mayor. ¿Podemos pasar?». «Claro, claro. Mi madre está dormida, pero no hay ningún problema», dijo, abriendo la puerta con cuidado. Los agentes entraron. Inspeccionaron la sala, la cocina. Charles los llevó hasta la puerta del cuarto de María. «No quiero despertarla. Su salud es delicada. Tomó medicamentos fuertes esta mañana». Uno de los policías asintió, aunque con cierta duda. Dieron una vuelta rápida y se retiraron. Rocky, desde la cerca, gruñía. No les creyó. Eleanor los detuvo en la acera. «¿Y la mujer? ¿Está bien?». «El hijo dice que está descansando. No vimos nada extraño». «Él miente», murmuró Eleanor, apretando los labios. Cuando los oficiales se marcharon, Charles cerró la puerta con fuerza. Rocky saltó hacia la cerca, desesperado. Esa noche, algo cambiaría. La madrugada cayó con un silencio denso, como si el mundo entero hubiese detenido su respiración. La calle estaba desierta, salvo por una figura que permanecía inmóvil bajo la farola más cercana. Rocky. El pastor alemán no se había alejado de la cerca de la casa de María en todo el día. Sus ojos brillaban con un destello inquieto,
como si dentro de él algo supiera que el tiempo se estaba acabando. Dentro de la casa el ambiente era frío. Charles roncaba en el sofá, con una botella vacía de whisky sobre el pecho y la televisión encendida, mostrando ruido blanco. El aire olía a encierro, a humedad, a abandono. María yacía en el suelo desde hacía horas. La caída le había provocado un golpe en la cadera y apenas podía mover los brazos. A pesar del dolor, no gritaba. Sabía que nadie la escucharía. Solo sus labios se movían murmurando: «Señor, si me vas a llevar, que no duela tanto, pero si aún me necesitas aquí, mándame una señal». Y la señal llegó en forma de 4 patas, una nariz mojada y un corazón lleno de propósito. Rocky, guiado por un instinto que desafiaba la lógica, dio la vuelta por el callejón trasero. Sabía que Eleanor dejaba la reja lateral un poco abierta. Con esfuerzo, la empujó con el hocico. Caminó por el pasillo oscuro hasta llegar a la parte trasera de la casa de Charles. La ventana del lavadero estaba entornada. Era vieja, apenas sostenida por una bisagra oxidada. El perro se incorporó, apoyó las patas delanteras y empujó el vidrio con la cabeza. El marco cedió con un pequeño crujido. Rocky saltó hacia el interior sin hacer ruido, como si aún estuviera en servicio, como si comprendiera el peligro. Dentro, la oscuridad lo envolvió, pero su olfato lo guió. Avanzó por el pasillo, esquivando muebles, siguiendo el rastro de miedo y dolor que impregnaba el aire. Llegó hasta la puerta cerrada del cuarto. Olfateó, gruñó bajo y rascó con las patas. Desde dentro, una voz débil susurró: «¿Quién está ahí?». Rocky gimió con suavidad, su manera de decir: «Estoy contigo». La puerta estaba cerrada con llave, pero era antigua, de madera fina. Rocky retrocedió un par de pasos, miró hacia ella, bajó la cabeza y se lanzó. Un golpe, 2. En el tercero, la madera cedió, abriéndose lo suficiente para que pudiera entrar. María lo vio entre sombras como una visión. Una lágrima solitaria cayó por su mejilla arrugada. «Rocky, ¿eres tú?». El perro se acercó lentamente, se echó a su lado y apoyó el hocico sobre su pecho. Ella levantó una mano temblorosa y acarició su cabeza. Sabía que Dios no se olvidaría de mí. Rocky se incorporó de inmediato. No había tiempo que perder. Caminó por el pasillo hasta la sala, pasó junto a Charles, que seguía inconsciente, y se colocó frente a la puerta principal. Comenzó a ladrar con fuerza, una y otra vez, con ritmo, con urgencia. Cada ladrido era una llamada de auxilio. Del otro lado de la calle, Emily se despertó. Se levantó de la cama, fue a la ventana y vio al perro dentro de la casa. «Abuela, Rocky está allá adentro». Eleanor corrió hasta la ventana y al ver la silueta del animal comprendió que ya no se trataba de una sospecha. Era una alarma. «Llama al 911. Ahora». Emily marcó con los dedos temblorosos. «Hay un perro dentro de una casa y creemos que una señora mayor está en peligro. Por favor, vengan rápido». Mientras tanto, Rocky seguía ladrando. Charles se removió en el sofá, parpadeó y se levantó tambaleando. Al ver al perro dentro de la casa, frunció el ceño. «¿Qué diablos?». Rocky mostró los dientes, se puso firme y gruñó. Charles, por un momento, sintió miedo. Dio un paso hacia el pasillo, pero el rugido del animal lo hizo retroceder. Fuera de la casa se oyeron sirenas. Las luces rojas y azules cortaban la oscuridad de la madrugada con destellos intermitentes. 2 patrullas se detuvieron frente a la casa de Charles, con un chirrido de llantas y urgencia en cada movimiento. Eleanor y Emily estaban en la acera, tomadas de la mano, con el rostro pálido y la preocupación temblando en sus ojos. «¡Está adentro!». «El perro entró por la ventana y no deja de ladrar», gritó Eleanor a los oficiales mientras señalaba hacia la casa. Los policías, armados con linternas y radios, avanzaron rápidamente hacia la puerta. Uno de ellos tocó con fuerza. «Policía, abra la puerta». Desde el interior, Charles se apresuró en esconder la botella vacía, tratando de recomponer su rostro. Abrió apenas unos centímetros, con el cuerpo bloqueando la entrada. «¿Otra vez ustedes? Ya les dije que mi madre está bien». El oficial más alto lo observó con firmeza. «Nos informaron que hay un perro dentro de su casa y posibles gritos desde el interior. Necesitamos ingresar. Ese maldito perro se coló por una ventana, pero no hay ningún problema».
Está todo bajo control. Entonces no tiene nada que ocultar. Déjenos pasar. Charles dudó. Respiró hondo, pero antes de que pudiera decidir, otro oficial ya rodeaba la casa por el costado. Encontró la ventana del lavadero rota, con marcas evidentes de patas. Desde allí escuchó un gemido tenue. Corrió hacia la puerta trasera y la empujó. Estaba inseguro. Entró con la linterna encendida. «Señora policía, ¿hay alguien aquí?» Rocky salió del pasillo ladrando con fuerza al verlo. Luego giró y corrió hacia el cuarto. El oficial lo siguió con rapidez. Y entonces la vio. María estaba tirada en el suelo, con el rostro pálido y la piel pegada a los huesos. Tenía una mano sobre el pecho de Rocky y los ojos entrecerrados. A su lado, un rosario de cuentas blancas brillaba con la luz de la linterna. «Tenemos una persona herida», gritó por la radio. «Necesitamos asistencia médica inmediata». En segundos, la casa se llenó de pasos y voces. Charles intentó protestar, pero fue apartado por otro oficial que lo esposó sin resistencia. No dijo una palabra, solo bajó la cabeza y masculló algo que nadie entendió. Los paramédicos llegaron casi al instante. Ingresaron con camillas, monitores y oxígeno. Rocky no se movía del lado de María, pero al ver al médico inclinarse sobre ella, se apartó con cuidado, con la cabeza baja y la mirada fija. No ladró, no gimió, solo observó. «Está deshidratada, con signos de desnutrición y trauma por caída», dijo el jefe del equipo médico, «pero sigue viva. Este perro le salvó la vida». La subieron a la camilla con delicadeza. En el momento en que cruzaban la puerta, María abrió apenas los ojos y murmuró. «¿Dónde está?» «Aquí está, señora», dijo el paramédico inclinándose. «El perrito está bien». Ella esbozó una sonrisa mínima, como si esa única respuesta bastara para devolverle la esperanza. «Gracias. Dios sí escucha». Rocky caminó al lado de la camilla hasta la ambulancia. Cuando intentaron detenerlo, Eleanor intervino con firmeza. «Él va con ella. No se separaron ni un segundo. Déjenlo». El oficial asintió. El perro subió con movimientos tranquilos, se acomodó junto a los pies de María y apoyó la cabeza sobre la sábana blanca. La ambulancia partió entre luces y silencio. Eleanor abrazó a Emily, que lloraba en silencio. En la calle, los vecinos comenzaban a salir, sus rostros iluminados por los destellos de los patrulleros. El oficial principal se acercó a Charles, que ya estaba dentro del coche policial. «Tiene derecho a guardar silencio, pero por lo que hizo, espero que lo use». Y cerró la puerta con un golpe seco. El hospital del condado quedaba a 20 minutos del barrio, pero esa madrugada pareció un trayecto eterno para los paramédicos. Dentro de la ambulancia, el ambiente era tenso. El sonido del monitor cardíaco marcaba un ritmo suave pero débil. María, con los ojos cerrados, respiraba con dificultad. La intravenosa alimentaba lentamente sus venas con líquidos, como si la estuvieran llamando de vuelta a la vida. Rocky permanecía acostado junto a sus pies, inmóvil. No apartaba la vista del rostro de la anciana, como si pudiera leer en su silencio cada una de sus palabras no dichas. El paramédico más joven, de rostro pálido e inexperto, lo miraba con asombro. «Nunca había visto algo así», susurró. «Este perro no se ha separado de ella ni un segundo». El conductor no respondió, solo asintió, acelerando un poco más. Cuando llegaron, las puertas traseras se abrieron de golpe. Enfermeros y médicos esperaban con camilla lista. María fue trasladada con cuidado. Rocky intentó seguirlos, pero una enfermera se interpuso. «Lo siento, no puede pasar». «Déjenlo», gritó Eleanor, que había llegado en un coche detrás de la ambulancia con Emily. «Él la encontró, la protegió, la mantuvo viva. Tiene tanto derecho como nosotros de estar con ella». El jefe de urgencias se acercó, observó al animal, luego miró a María en la camilla, que apenas murmuraba su nombre. «Está bien, que se quede, pero no moleste al personal», dijo con voz firme. Rocky cruzó las puertas sin hacer ruido, caminando a paso lento hasta ubicarse al costado del quirófano de urgencias. Allí se echó, como un guardián. Dentro, los doctores trabajaban con rapidez. La caída había provocado una fractura en la pelvis y había signos claros de maltrato prolongado. Piel marcada por presión, músculos atrofiados, niveles de glucosa peligrosamente bajos. Una enfermera de cabello rubio, Olivia, se limpió una lágrima mientras tomaba los signos vitales.
¿Cómo alguien puede hacerle esto a su propia madre?, murmuró con rabia contenida. Algunos no tienen alma, respondió el doctor Mitchell sin apartar la vista del monitor, pero al menos no murió esta vez. Gracias a ese perro. En la sala de espera, Emily jugaba con su libreta de dibujo, haciendo una caricatura de Rocky con alas como un ángel de 4 patas. Eleanor tomaba un café cargado, sin azúcar, los ojos llenos de pensamientos. Un oficial se acercó con una carpeta en la mano. Señora Eleanor, venimos a tomar su declaración formal. Claro, pero antes quiero decir algo, respondió ella, poniéndose de pie con lentitud. Ese perro es más humano que muchos que caminan en 2 patas. No se olviden de eso cuando escriban su informe. Mientras tanto, Rocky seguía esperando. A cada puerta que se abría, él se levantaba, olfateaba el aire, buscaba con la mirada a su amiga. Pasaron casi 2 horas. Finalmente, una enfermera salió con una bata manchada de yodo. Al ver al pastor alemán, sonrió con ternura. Está estable, frágil pero viva. Preguntó por él en cuanto recobró el sentido. Dijo que fue su ángel. Rocky movió la cola levemente. Caminó al lado de la enfermera, que lo condujo al pasillo del cuarto 112. Al abrir la puerta, María estaba despierta, débil, con tubos conectados y el rostro pálido, pero viva. Al verlo, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mi valiente, mi hermoso Rocky». El perro se acercó con cuidado, apoyó el hocico en la cama y cerró los ojos. María levantó una mano temblorosa y acarició entre sus orejas. «Dios me escuchó, pero fue a ti a quien envió». El amanecer llegó con una luz suave filtrándose por las cortinas del hospital. El cuarto 112 olía a desinfectante, pero también a esperanza. María despertó con lentitud, sus párpados pesados, la boca seca. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba. Luego giró la cabeza y lo vio. Rocky, dormido en una manta a un costado de su cama, con la cabeza apoyada en sus patas delanteras, como si no hubiese cerrado los ojos en días. Una sonrisa apenas visible cruzó su rostro. Extendió una mano temblorosa y tocó suavemente su oreja. Rocky abrió los ojos al instante. Levantó la cabeza y movió la cola despacio, con esa solemnidad que solo los perros viejos conocen. No necesitaban palabras. Se entendían desde el alma. «Sigues aquí», murmuró María con voz ronca. «Gracias por no rendirte». En ese momento, la puerta se abrió y entró la enfermera Olivia con una bandeja de desayuno. «Buenos días, señora María. Qué gusto verla despierta». Él señaló con los ojos al pastor alemán. «No me dejó sola ni un minuto». «Lo sabemos, todo el hospital lo ha visto. Es nuestro héroe», respondió Olivia con calidez. Luego se inclinó y le susurró a Rocky: «Buen chico, eres un ángel con cola». Rocky ladeó la cabeza como entendiendo el elogio. Olivia dejó la bandeja sobre la mesa y se retiró, dejando la puerta entreabierta. Horas más tarde, Eleanor entró acompañada por Emily. Llevaban flores silvestres en un florero de vidrio y una tarjeta hecha a mano, con dibujos de corazones y una figura de Rocky con capa. «Señora María», exclamó la niña corriendo hasta la cama. «Está viva». María soltó una carcajada breve y emocionada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias por no olvidarse de mí». «Nunca lo hicimos», respondió Eleanor, acercándose con paso lento. «Siempre supimos que algo no estaba bien». Emily se acercó a Rocky, que se puso de pie para lamerle las mejillas. Ella lo abrazó con fuerza. «Eres un súper perro. Te dibujé como superhéroe». María observaba la escena con el corazón apretado de gratitud. Por años se había sentido invisible, y ahora, gracias a ese perro, sabía que no estaba sola. Unas horas después, una trabajadora social llegó al cuarto con una carpeta en las manos. Era una mujer joven, de ojos grises y semblante firme. Se presentó como Lauren y explicó que el caso de María estaba siendo investigado formalmente. El señor Charles fue arrestado por negligencia grave, privación de libertad y abuso a una persona vulnerable, y por su historial no saldrá pronto. María bajó los ojos con tristeza. A pesar de todo, era su hijo, pero no dijo nada. Lauren continuó con voz serena: «En cuanto reciba el alta médica, usted no regresará a esa casa. Hay opciones para usted, incluyendo hogares asistidos o residencias supervisadas.
Pero también hemos recibido una propuesta. ¿Una propuesta?, preguntó Eleanor, extrañada. La señora Eleanor se ofreció como cuidadora temporal y solicitó que María se quede con ella si usted acepta, por supuesto. María abrió los ojos sorprendida. Miró a Eleanor, que asintió con suavidad e un leve sorriso en los labios. Yo tengo espacio, tiempo y compañía. No quiero que pase un solo día más sintiéndose sola. María cerró los ojos, respiró hondo y una lágrima resbaló por su mejilla. Sería un honor compartir mi vida con ustedes. Rocky movió la cola con entusiasmo. Emily aplaudió bajito. Era como si todos entendieran que algo bueno, por fin, estaba empezando. Una semana después, el aire en casa de Eleanor tenía otro aroma. A galletas recién horneadas, a mantas tibias, a esperanza. La habitación de huéspedes había sido transformada en un espacio cómodo y luminoso para María. Junto a la ventana, su silla de ruedas descansaba al lado de una pequeña mesa con un florero de tulipanes blancos, regalo de Emily. Rocky, como era de esperarse, no se apartaba de ella. Dormía a sus pies, caminaba a su lado cuando paseaban por el jardín y hasta se acostaba junto a la cama cuando María se recostaba por las tardes. Era su sombra fiel, su guardián silencioso. Nunca me sentí tan segura, dijo María una mañana mientras observaba los árboles mecerse con el viento. Y es curioso, no es por las cerraduras ni por las paredes, es por él. Eleanor, que tejía junto al fuego, levantó la vista y sonrió. Los perros sienten cosas que nosotros no hablan, pero entienden más de lo que imaginamos. Emily, sentada en el piso con sus lápices de colores, levantó su dibujo más reciente. María y Rocky bajo un cielo azul. Ya les dije que lo voy a enviar al periódico. Todos deben saber que él salvó una vida. ¿Crees que alguien lo publique?, preguntó María, entre risas. Claro que sí. Es una historia verdadera. Y todos necesitan saber que no hay que ignorar los ladridos de un perro. Días después, el dibujo de Emily apareció en la edición dominical del periódico local. La historia de la abuela rescatada por un perro valiente se viralizó rápidamente. Entrevistas, llamadas, flores. Personas de diferentes estados mandaban cartas con palabras de cariño y hasta premios simbólicos para Rocky. Un hombre de voz grave y cabello gris llegó una tarde al jardín con una chaqueta de cuero con insignias. Me llamo Walter, soy ex jefe de la unidad K9 del condado. Escuché lo que ese perro hizo y, sinceramente, merecía haber sido parte de mi equipo. Rocky lo miró con curiosidad, moviendo la cola despacio. Walter se agachó y sacó una placa brillante de su bolsillo. Es simbólica, pero se la ganó. Oficial honorario, por valentía, lealtad y servicio a la comunidad. Emily aplaudió emocionada. María, con los ojos brillando, tomó la placa entre sus dedos temblorosos. Nunca imaginé que viviría para ver algo así. A veces, dijo Walter poniéndose de pie, los héroes no llevan uniforme. Llevan patas y un corazón más grande que muchos humanos. Esa noche se organizó una pequeña reunión en el jardín. Los vecinos trajeron pasteles, linternas y mantas. No era una fiesta, era algo más íntimo, un agradecimiento colectivo. Cuando oscureció, Emily subió a una pequeña caja y leyó un texto que había escrito. Rocky no es solo un perro, es un alma que escuchó lo que los adultos ignoraron. Es quien no dudó cuando todos callaban. Es el amigo que todos necesitamos y que María no sabía que ya tenía. El silencio fue absoluto. Luego, los aplausos. María lloró sin intentar esconderlo. Eleanor la tomó de la mano. Nunca más estarás sola. Y Rocky, como si entendiera cada palabra, apoyó su cabeza en su regazo, cerró los ojos y suspiró. El otoño comenzaba a pintar las hojas de naranja y dorado, y el aire se volvía más fresco en el pequeño vecindario donde todo había cambiado desde aquella noche. La casa de Eleanor, que antes era solo una más en la calle, ahora parecía un refugio de calor humano. Las visitas se habían vuelto frecuentes. Algunos venían por curiosidad, otros por compasión, y varios, simplemente, para conocer al perro que había salvado a una abuela indefensa. María, desde su silla junto a la ventana, observaba la vida con una mirada distinta. Ya no era la mujer cansada y olvidada
que había vivido bajo la sombra de su propio hijo. Había recuperado algo que ni ella sabía que tenía perdido: dignidad. Y la recuperó no por medio de promesas humanas, sino por el gesto silencioso de un animal noble. Una tarde, mientras tomaban té en el porche, Emily se acercó con un sobre entre sus manos. «Llegó algo para ti, María. Tiene un sello oficial y todo». María lo tomó con delicadeza. Abrió el sobre lentamente y extrajo una hoja con membrete del juzgado. «Es la resolución del caso», murmuró. Charles fue condenado a 6 años de prisión por maltrato agravado y privación ilegítima de libertad. Eleanor, sentada a su lado, le colocó una mano sobre el hombro. «Sé que es doloroso, pero también es justicia». «No lo odio», respondió María con un suspiro. «Solo me duele saber que mi sangre fue capaz de hacer tanto daño, pero ya no quiero cargar con ese peso». «Perdonar no es olvidar», dijo Eleanor suavemente. «Es elegir no dejar que el pasado te robe el presente». En el jardín, Rocky correteaba con una pelota en la boca. A pesar de su edad y su pasado como K9, tenía momentos en que se comportaba como un cachorro. Emily se unió a él riendo, corriendo entre los árboles mientras las hojas caían alrededor como confeti de otoño. «Atrápala, Rocky», gritaba. «Vamos, más rápido». De repente, la niña tropezó con una raíz y cayó al suelo. Rocky corrió hasta ella, se puso a su lado y la olfateó con preocupación. Emily se sentó riéndose. «Estoy bien. Solo fue una caída». María y Eleanor observaron la escena con ternura. «Ese perro tiene una manera de cuidar a todos como si fueran suyos», dijo María, sin apartar la vista de ellos. «Y quizás lo sean», respondió Eleanor, «porque un alma así no conoce fronteras». Esa noche, al calor del hogar, María se atrevió a escribir una carta. No era para Charles, ni siquiera para la corte, era para Rocky. Aunque él no pudiera leerla, ella sentía que necesitaba poner en palabras lo que vivía en su corazón. «Querido Rocky, nunca imaginé que la salvación vendría con patas y sin palabras. En ti encontré algo que ni la sangre ni los años me dieron: compañía verdadera. Me enseñaste que incluso en la oscuridad más cruel puede aparecer una luz. Gracias por no rendirte. Gracias por ser mi voz cuando nadie escuchaba. Gracias por quedarte. Con amor eterno, María». Dobló la carta y la colocó en una caja de madera junto al rosario que había sostenido en la noche más larga de su vida. «Ahora sí puedo dormir en paz», murmuró acariciando la cabeza de Rocky, que ya dormía a sus pies. La vida en casa de Eleanor había encontrado un nuevo ritmo, uno más lento, más atento, como si el tiempo allí supiera que las cosas importantes no deben apresurarse. María se había adaptado por completo a su nueva rutina. Despertaba con el canto de los pájaros, desayunaba en el jardín envuelta en una manta de lana, y siempre, sin excepción, tenía a Rocky acostado a su lado, como una extensión de su voluntad. Con el paso de los días, su salud mejoró notablemente. Recuperó color en el rostro, volvió a sonreír con más frecuencia y ya podía mover los brazos sin tanto esfuerzo. Pero lo más notable era su mirada. Ya no había miedo. Ahora había paz. Una mañana, Eleanor entró con un sobre más en la mano. «Este viene de la televisión local. Parece que quieren entrevistarte a ti y a Rocky». María soltó una pequeña risa sorprendida. «¿A mí? ¿Y qué podría decir yo que valga la pena? Mucho más de lo que crees. Tu historia está tocando corazones y necesitas contarla para quienes aún no se atreven a alzar la voz». La entrevista fue organizada para el sábado siguiente, en el Parque Central del pueblo. Cuando llegaron, dime aquí en los comentarios, de 1 a 10, ¿qué calificación le darías a esta historia hasta ahora? Tu opinión es muy importante para mí. Una pequeña multitud ya se había reunido. Rocky llevaba un pañuelo azul en el cuello con las palabras Ángel Guardián bordadas. Caminaba con porte digno, saludando a todos con la cola, sin perder de vista a María. Las cámaras se encendieron. El conductor del programa, un hombre de voz cálida llamado Jonathan, se acercó a María con una sonrisa sincera. «Señora María, ¿cómo se siente hoy?» «Agradecida», respondió ella, sin titubear, «porque sigo viva, porque hay personas buenas y porque este perro nunca me soltó». ¿Cómo fue ese momento en que supo que algo iba a cambiar? Cuando lo escuché rascar la puerta, supe que alguien me estaba buscando, que yo no había sido olvidada.
En ese instante, entendí que no todos los milagros llegan del cielo. Algunos caminan sobre 4 patas. El público aplaudió emocionado. Emily, sentada en primera fila, no paraba de sonreír. Eleanor tenía los ojos cheios de lágrimas, como corazón en silencio, como que ve un ciclo se encerrar con sentido. Jonathan se agachó para acariciar a Rocky, que permanecía sereno. «¿Y tú, campeón? ¿Cómo supiste que ella te necesitaba?» Rocky solo bajó la cabeza levemente, como en señal de humildad. Una señora mayor en la audiencia murmuró: «Ese perro tiene el alma más pura que he visto en mi vida». Después de la entrevista, muchas personas se acercaron, algunas con regalos, otras con abrazos. Una mujer de cabello gris pidió permiso para decir algo frente a todos. Se llamaba Margaret. «Mi hermana murió en condiciones similares hace años. Nadie la escuchó. Pero ustedes rompieron ese silencio. Este perro es una respuesta. No solo salvó a una mujer, nos recordó que hay que mirar más allá de las paredes y los gestos falsos, que los vecinos, los amigos, incluso los animales, pueden ser los guardianes que la justicia humana no siempre alcanza». María no pudo contener las lágrimas. Se acercó a Margaret y la abrazó con fuerza. Rocky se colocó entre ambas, como si comprendiera el dolor compartido. Cuando regresaron a casa, el atardecer pintaba el cielo de oro y coral. María pidió quedarse un rato en el jardín, junto a la fuente. «Hoy no me siento sobreviviente, hoy me siento viva», dijo con voz suave. Rocky se recostó a sus pies y soltó un suspiro largo. Emily le colocó una pequeña corona de flores sobre la cabeza. Eleanor encendió una vela blanca sobre la mesa. Nadie dijo más nada, porque en ese silencio todo estaba dicho. El invierno llegó con sus primeras heladas cubriendo los techos de las casas, como una caricia blanca y silenciosa. Las luces navideñas comenzaron a aparecer tímidamente en las ventanas, y con ellas el espíritu de cierre, de reflexión, de gratitud. En la casa de Eleanor, cada rincón brillaba con un detalle cálido: guirnaldas sencillas, velas aromáticas, figuras de madera tallada. Pero lo más importante seguía siendo invisible, la paz que vivía entre esas paredes. María, envuelta en una cobija gruesa, estaba sentada frente a la chimenea con una taza de chocolate caliente entre las manos. Su mirada se perdía en el fuego, pero no era melancólica, era tranquila. En su regazo descansaba el viejo rosario que por tanto tiempo fue su único consuelo. Ahora era solo un símbolo, porque la fe ya no venía del miedo, sino de la experiencia vivida. Rocky, como siempre, estaba echado a su lado, con el hocico apoyado en el suelo y los ojos cerrados. Aquel perro que un día fue entrenado para rastrear criminales, ahora era solo lo que siempre había querido ser: un compañero. Su pelaje tenía más canas, pero sus movimientos seguían firmes, decididos. Era un viejo guerrero en paz con el mundo. «¿Sabes qué pensé hoy?», dijo María en voz baja, acariciando su lomo con los dedos delgados. «Que si me hubiera ido esa noche, no habría sabido cuánto amor quedaba aún por vivir». Rocky alzó la cabeza apenas, moviendo la cola con suavidad, como si confirmara sus palabras sin necesidad de sonidos. En la cocina, Eleanor preparaba pan de canela, mientras Emily colgaba una estrella en la cima del árbol. La niña ya no dibujaba solo héroes. Ahora escribía relatos cortos, poemas, pequeñas historias donde el bien siempre encontraba una forma de vencer. Todo eso había nacido del momento en que vio a un perro cruzar una reja por alguien que los adultos habían olvidado. Al atardecer, la familia improvisada se sentó alrededor de la mesa. No había banquete ni adornos extravagantes, solo sopa caliente, pan fresco y manos entrelazadas. Emily pidió la palabra. «Hoy quiero dar gracias por algo, por alguien, por Rocky, porque él no solo salvó a María, nos enseñó a todos lo que significa cuidar. A veces uno no necesita entender palabras, basta con sentir el dolor del otro y hacer algo». Eleanor se limpió una lágrima con disimulo. María asintió, sin poder hablar. Solo extendió la mano y la puso sobre la cabeza del pastor alemán. Esa noche, antes de dormir, María dejó su ventana abierta. Desde allí se veían las estrellas. Se acercó con la ayuda de su andador y respiró el aire frío con fuerza. Rocky, siempre a su lado, se sentó frente a ella, como si también contemplara el cielo.
¿Ves esa estrella?, susurró ella. Me gusta pensar que es para los que no se rinden, como tú. El silencio entre ambos era total, pero estaba lleno de significado. En los días que siguieron, la historia de María y Rocky se compartió en escuelas, centros de ancianos e incluso en entrenamientos de nuevas unidades K9. Se volvió ejemplo de humanidad, de compasión, de lo que puede pasar cuando alguien se atreve a mirar más allá de las apariencias. Y aunque los años siguieron su curso y el tiempo hiciera lo suyo, esa historia jamás se apagó, porque en cada alma herida, en cada anciano olvidado, en cada niño solitario, había una semilla que esperaba ser vista, y a veces, solo a veces, basta un perro para que florezca. Han pasado 3 años desde aquella madrugada en que un perro cruzó una cerca y cambió el destino de una vida olvidada. María no volvió a pisar la casa donde fue encerrada. Esa puerta, para ella, quedó en el pasado. Bajo el cuidado amoroso de Eleanor y con la luz constante de Emily en sus días, encontró un nuevo hogar donde era vista, escuchada y cuidada. Los domingos, iba con ellas a la iglesia del pueblo. Se sentaba siempre en el mismo banco, con Rocky acostado a su lado, tranquilo, respetuoso, como si también estuviera en oración. Charles, su hijo, fue trasladado a un centro penitenciario de seguridad media. Cumplió su sentencia en silencio. Ninguno de los vecinos quiso visitarlo. Un año después, envió una carta a María. No pedía perdón con palabras floridas, pero reconocía su crueldad y decía no merecer respuesta. María leyó la carta, la dobló con cuidado y la colocó en la caja donde guardaba el rosario y la carta que había escrito a Rocky. «Perdón no es reconciliación», murmuró al guardar la caja, «pero es descanso para el alma». Emily creció y con la ayuda de un profesor conmovido por su historia, publicó su primer libro infantil, El guardián de la cerca. El libro fue distribuido en escuelas y bibliotecas, enseñando a los niños el valor de la empatía, la escucha y el valor. En la dedicatoria escribió: «Para todos los que alguna vez sintieron que nadie los escuchaba, a veces el corazón más noble late en un cuerpo cubierto de pelo». Rocky, por su parte, envejeció con dignidad. Sus pasos se volvieron más lentos, pero su presencia más profunda. Con el tiempo pasó a dormir más horas al pie de la cama de María. Ya no corría como antes, pero seguía atento a los menores movimientos de ella. En una mañana de primavera, María despertó y lo encontró durmiendo profundamente, con la respiración suave. Lo llamó con ternura, pero él no se movió. Rocky había partido en silencio, exactamente como vivió, con devoción, con lealtad, con amor. Todo el pueblo asistió al pequeño memorial improvisado en el jardín. Niños con flores, adultos en silencio y lágrimas sinceras. María colocó el collar azul sobre una piedra, junto al viejo roble, y dijo en voz baja: «No moriste, te fundiste en nosotros. Donde haya alguien escuchando con el corazón, ahí estarás». Esa noche, Emily miró al cielo y señaló una estrella nueva. Es de él, brilla más que todas. Y desde entonces, cada vez que un anciano se siente solo o un niño sufre en silencio, parece haber un susurro en el viento. Un soplo cálido que dice: aunque el mundo te abandone, un alma noble puede encontrarte. Gracias por haber acompañado esta historia hasta el final. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir trayendo nuevas historias cada semana. Y ya que andas por aquí, aprovecha para ver otra de nuestras historias, que está apareciendo ahora en tu pantalla. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Cuídate mucho.